Hola a todos, el día de hoy les explicaremos cómo crear un usuario con autentificación de SQL, un usuario y una contraseña, y asimismo les explicaremos cómo otorgar permisos con la función grant, cómo denegarlos con la función deny y cómo revocar estos permisos con la función revoke. Para ello vamos a empezar a conectarnos con nuestro explorador de objetos de la base de datos. Para empezar vamos a autenticarnos con Windows. Hacemos clic en conectar y nos conecta a la base de datos. Luego de esto nos dirigimos al menú explorador de objetos y seleccionamos la opción de seguridad. Allí damos clic en inicio de sesión, hacemos clic derecho encima de inicio de sesión y clic donde dice nuevo inicio de sesión. Vamos a asignar un nombre de inicio de sesión, que en este caso voy a utilizar el mío, y habilitamos la opción donde dice autenticación de SQL Server. Escribimos una contraseña, que en este caso voy a escribir 1234 y la confirmo más adelante. Quito el check de exigir directivas de contraseña y habilito la base, o selecciono mejor la base de datos predeterminada a la que le voy a otorgar los permisos de este usuario, que en este caso será la tabla libros. Luego de esto nos dirigimos en la parte izquierda en la página llamada asignación de usuarios. Seleccionamos la base de datos que desea dar permisos al usuario, que en este caso es libros, y en el menú inferior habilitamos las preferencias de DB Data Reader y DB Data Writer. Y aquí podemos ver que el usuario, Daniela, ya está asignado a la base de datos libros. Hacemos clic en aceptar y hacemos clic derecho sobre el motor de la base de datos. Seleccionamos propiedades y seleccionamos la página de seguridad ubicada al lado izquierdo de la ventana. Luego, habilitar la opción de modo autentificación de Windows y SQL Server. En este caso ya aparece seleccionada porque ya la habíamos seleccionado anteriormente. Normalmente debe aparecer así, donde dice modo autenticación de Windows. Lo que hacemos es hacer clic donde dice modo de autenticación de Windows y SQL Server. Esto para que cuando entremos a la conexión del explorador de objetos podamos autenticarnos con el usuario y contraseña que creamos anteriormente. Hacemos clic en aceptar y de esta manera ya podemos ingresar como un usuario, el usuario que creamos anteriormente. Para probarlo, lo que vamos a hacer es desconectarnos del motor de la base de datos y conectarnos nuevamente con el explorador de objetos. Aquí donde dice autenticación, seleccionamos autenticación de SQL Server y colocamos el usuario que habíamos creado. En este caso era Daniela y la contraseña 1234. Hacemos clic en conectar y podemos ver que se conecta normalmente. Esto fue una prueba, pero ahora nos vamos a seguir conectados de modo autenticación de Windows para generar los permisos con deny, grant y revocarlos con revoke. Volvemos a desconectarnos y nos conectamos ya no con autenticación de SQL Server, sino de Windows. Hacemos clic en conectar. De esa manera finalizamos la forma de cómo crear un usuario y ahora vamos a empezar cómo otorgar, o en este caso denegar, los permisos con la función deny. Para denegar un permiso del usuario sobre cualquier objeto de la base de datos se debe utilizar la función deny. En este caso se denegará la función select para la columna nombre de la tabla libros de la base de datos libros. Para ello vamos a crear una nueva consulta y vamos a escribir la siguiente función. Vamos a escribir use
el nombre de la base de datos, que en este caso será libros. Esto para que se dirija y lo que vayamos a correr, la función que vayamos a ejecutar, se utilice sobre la base de datos libros. Go para que lo haga. Y para denegar los permisos vamos a escribir deny, la función select on la base de datos dbo punto la tabla libros. Lo que vamos a denegar en este caso será el nombre, abrimos paréntesis y luego corchetes, el nombre del campo, que en este caso es nombre. Para el usuario, Daniela. Go para que se ejecute y ejecutamos la función. Nos aparece comandos completados correctamente. Para verificar que el paso anterior sea correcto, ingresamos al motor de la base de datos con el usuario y realizamos un select a la columna nombre de la tabla libros. Entonces, como les decía, nos desconectamos, nos conectamos con el usuario que habíamos creado, nuevamente Daniela, la contraseña 1234, y vamos a tratar de hacer un select a la columna nombre de la tabla libros. Escribimos select nombre from libros y al darle a ejecutar no nos debe dejar ver lo que contiene la tabla libros, los nombres de la tabla libros. Hacemos clic en ejecutar y como se pueden dar cuenta, dice, se denegó el permiso select en la columna nombre del objeto libros para la base de datos libros del esquema DBO. Con esto confirmamos que el select, que no podemos hacer la consulta del nombre de los libros que contienen la tabla libros. Ahora vamos a hacer la función grant. Para eso volvemos a desconectarnos y a conectarnos al explorador de objetos con autenticación de Windows, ya que hay que tener en cuenta que este perfil es el que tiene los permisos para todos los usuarios. Con este usuario podemos otorgar permisos a N usuarios que necesitemos otorgarles dichos permisos. Hacemos clic en conectar y seguiremos utilizando esta consulta. Grant sirve para conceder un permiso al usuario sobre cualquier objeto de la base de datos. En este caso se otorgará nuevamente el permiso sobre la función select para la columna nombre de la tabla libros de la base de datos libros. Lo que vamos a hacer es, aquí como lo denegamos, en esta función lo que vamos a hacer es otorgar nuevamente al usuario Daniela que pueda realizar el select a la tabla libros. Para esto vamos a utilizar use, nuevamente corchetes de la base de datos libros, go, y vamos a escribir grant, o sea, el permiso grant select on, vamos a utilizar este código nuevamente, DBO de la tabla libros, el campo nombre para el usuario Daniela, as DBO y go para que se ejecute. Seleccionamos y nos debe aparecer
comandos completados correctamente. Efectivamente, nos arroja que esta función se completó correctamente y ahora lo que vamos a hacer es probarla. ¿Cómo probamos? Desconectando el explorador de objetos y conectándonos con el usuario de Daniela. Hacemos clic en autenticación de SQL Server, Daniela, y la contraseña 1234. Ingresamos aquí a la base de datos, hacemos clic derecho, nueva consulta y volvemos a ejecutar la función que habíamos creado anteriormente. En este caso, select nombre from la tabla libros. Al ejecutar esta función nos debe arrojar como resultado los nombres de la tabla libros. Como se pueden dar cuenta, nos dio el resultado y nuevamente tiene los permisos sobre el campo nombre de la tabla libros. La última función que vamos a ver es rebook, pero recuerden que para esto se deben conectar con autenticación de Windows. Hacemos clic en conectar, cerramos acá, decimos que no guarde y lo que vamos a hacer es un rebook. Para eso vamos a utilizar nuevamente la base de datos libros, go, vamos a escribir rebook, select, revocar los permisos de select para la tabla libros de veo libros. Voy a utilizar este mismo código para no escribir. El campo nombre para el usuario Daniela. Y ejecute la función. Seleccionamos, hacemos clic en ejecutar y los comandos se completan correctamente. Recuerden que el rebook permite revocar cualquier permiso o denegación sobre cualquier objeto de la base de datos. Es decir, si nosotros otorgamos un permiso con grant o lo denegamos con deny, lo que hace rebook es, como su nombre lo indica, revocar lo que se haya hecho sobre ese usuario y en la base de datos. Listo, como en este caso lo que hicimos fue revocar los permisos de grant sobre el usuario Daniela en la base de datos libros, lo que vamos a hacer es revocarlos con la función que acabamos de escribir. Para verificar que el paso anterior sea correcto, ingresamos nuevamente al motor de base de datos con el usuario Daniela en autenticación de SQL Server y podemos verificar que nos permite sobre la base de datos libros seleccionar el nombre de la tabla libros, ejecutar y efectivamente nos muestra el resultado. Así damos por finalizado la explicación de cómo crear un usuario en la base de datos, otorgar permisos, denegar permisos y revocar los permisos que se hayan hecho. Espero haya sido de mucha ayuda este video y cualquier duda o sugerencia no duden en dejarla en la cajita de sugerencias. Muchas gracias.